En el audio anterior hablábamos de la experiencia de pecado como una experiencia que es muy abarcativa y desde distintos ángulos podemos hablar bastante tiempo, y por eso les decía que lo quería hacer a partir de varios videos y audios para que podamos reflexionar acerca de este tema. Lo primero que quiero hacer es leerles un pedacito del Evangelio de Mateo, ya que venimos tocando este Evangelio como el Evangelio que nos orienta en este momento, en este ciclo litúrgico. En este Evangelio, en el capítulo 4, versículo 17, fíjense qué es lo que dice. A partir de este momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de Dios está cerca. Yo quisiera que esta frase, este versículo, lo tengamos muy presente, porque este versículo va a ser el norte para este audio. Presten atención. Quisiera que podamos pensar en nuestra propia experiencia e intentar ver internamente cómo miro yo el final de mi vida. ¿Qué pienso acerca de la muerte? Porque no va a ser lo mismo si yo tengo en cuenta a la muerte como el final, o si yo tengo en cuenta la muerte como un paso. Si yo tengo en cuenta la muerte como el final de mi vida, voy a pensar que a partir de ese final debo orientar mi vida, y entonces todo lo que voy viviendo, las decisiones que voy tomando, van a ser en función de que mi vida termina con mi muerte. Lo escuchamos en muchas personas a esto. No es lo mismo pensar que mi vida continúa después de la muerte. Y ese es el mensaje de salvación que nosotros tenemos presente, porque es el mensaje que nos dejó Jesús. En la resurrección, Él venció la muerte y por lo tanto nuestra vida continuará en la medida en que nosotros también podamos ir venciendo el pecado, como lo hizo Él. Él venció tanto la muerte como el pecado y nos abre la puerta para que nosotros podamos participar con Él de esto que Él dice: el reino de Dios está cerca. Salimos de este terreno, ¿no? De este mundo terrenal, de este tiempo, ¿sí?, finito, para poder pasar al tiempo infinito, para poder pasar a la eternidad. Esa es la oferta que nos hace Jesús. Nos abrió la puerta a la eternidad, nos permite volver a lo que conocemos como el jardín del Edén, a ese tiempo de inocencia del ser humano, en donde el amor es lo nuclear, es el centro, ¿no? Y donde Dios es toda la expresión del amor. Esta invitación a volver, ¿sí?, a poder vivir esta experiencia, a poder disfrutar de esta continuación de la vida, es lo que hace que nosotros nos planteemos también nuestra vida en función de esto que decimos es la experiencia del pecado. Porque si yo quiero lograr el objetivo de participar de esta vida eterna, en gran parte, si yo quiero ganarme, voy a decir, esta vida eterna, tengo que hacer ciertas cosas para poder justamente lograrlo. Jesús mostró el camino, yo debo seguirlo. Por eso hablamos de que es fundamental saber el mensaje de Jesús, qué es lo que Él transmitió, y conocer a la persona de Jesús, cómo vivió Él, qué obras hizo, qué es lo que Él hizo para que nosotros podamos también ir repitiendo, ir imitando en nuestra vida y así poder, junto con Él, gracias a Él, participar de este reino de Dios. Fíjense que Él lo que hace en este mismo versículo es traer la eternidad a nuestro tiempo. Cuando Él se encarna, el mismo Dios, lo que hace Él es mostrarnos que el reino de Dios ya está cerca, está acá. Hace presente lo eterno. La propia presencia de Jesús hace presente lo eterno, porque nos anticipa. Pero nos pide lo que dice al inicio: conviértanse, nos pide que nos convertamos. Y esta experiencia de conversión es la experiencia que va entrelazada con la experiencia del pecado. Todos nosotros, como seres humanos,
si nos ponemos a analizar en lo profundo, nos damos cuenta de que tenemos esta experiencia como una experiencia de inclinación a hacer cosas malas. Muchas veces no queremos hacer algo malo y terminamos haciéndolo. Esta inclinación al mal, que es conocida desde la teología como concupiscencia, es algo que para nosotros es existencial, forma parte de nosotros, casi como una condición humana. Podemos hablar del pecado original y su relación con el bautismo y cómo el bautismo nos libera de este pecado original. Por el momento lo voy a dejar entre paréntesis. Como les dije, este tema es muy abarcativo, pero no quiero perder el norte. Dijimos que en función de la vida eterna, de mi deseo por participar de esta vida eterna, entonces yo voy a acondicionar mi vida, la voy a, de alguna manera, encarar a la vida gracias a ese norte que yo ya tengo claro. Y el mensaje no queda solamente en que yo quiera vivirlo para mí, sino que yo debo anunciarlo a los demás para que otros también puedan ver que eso va a ser posible para todos, que está abierta la puerta a participar de la eternidad, que somos todos invitados y que se van a agotar todas las instancias para que nosotros logremos participar de ese reino de Dios. Todas las instancias. Dios es misericordioso, pero es justo. Este es otro tema que también me gustaría tocar en otro audio, ¿sí? La justicia y la misericordia de Dios. Quiero volver sobre este tema de mirar nuestra propia experiencia de pecado para que podamos verlo en, por ejemplo, Mateo. Fíjense que dijimos que Mateo, para la época, era un pecador, era alguien que era publicano, cobrador de impuestos, para los mismos judíos, alguien odiado, y sin embargo Jesús lo convocó, lo llamó, lo vio, lo invitó a que lo siga, y Mateo, ¿qué hizo? Se levantó, lo dejó todo y lo siguió. En este sentido, quiero que ustedes también puedan ponerse como en la persona de Mateo, para ver cómo pudo haber sido o cómo podría ser este llamado al seguimiento de Jesús, que cada uno puede también haber vivido, en algunos en una tierna infancia, desde muy jóvenes, y otros quizás en la adolescencia o quizás un poco más grandes, descubrieron que Jesús los llamó. Pero quiero que tengan en cuenta que es muy distinto el llamado de Jesús con el de los maestros del pueblo de Israel. En este caso, fíjense que los maestros judíos, cuando en realidad se le presentaba a un posible discípulo, un alumno, lo que hacía era presentarse, o lo presentaban, y él evaluaba si este muchacho o esta persona podría llegar a parecerse a él, si consideraba después de un tiempo de prueba que esa persona podía ser parecida a él en un futuro, entonces el maestro lo recibía como discípulo. Fíjense la diferencia enorme que tiene Jesús. Jesús es al revés. Directamente los congrega, los invita, directamente los llama al seguimiento, porque directamente piensa que ya se pueden parecer a Él, porque sabe que cualquiera de nosotros podemos ser discípulos y nos vamos a parecer a Él desde un principio. En este punto, quiero que nos quedemos para que podamos reflexionar acerca de la imagen y la semejanza que nosotros tenemos para con Dios. Hemos sido creados a su imagen y semejanza. Este punto lo voy a retomar en el próximo audio.